Nunca pensé que una visita a un pequeño pueblo escondido en las montañas cambiaría mi vida para siempre. Lo que encontré allí, una serie de eventos que no puedo explicar, sigue persiguiéndome hasta el día de hoy. Hace unos años, decidí escapar del bullicio de la ciudad y pasar un fin de semana en un pequeño pueblo llamado San Felipe del Norte. El lugar era conocido por su tranquilidad y sus hermosos paisajes. Al llegar, me recibieron con una cálida hospitalidad y me alojé en una posada antigua que, según los lugareños, tenía más de 100 años de historia. La dueña, doña Rosario, una anciana amable y con muchas historias que contar, me advirtió que no saliera después de la medianoche. Pensé que era una advertencia típica de pueblos supersticiosos, pero pronto descubriría que había algo más. Esa noche, después de una cena deliciosa, decidí dar un paseo por el pueblo. Me fascinaron las calles empedradas y las casas con balcones llenos de flores. Caminando sin rumbo, llegué al cementerio, un lugar que siempre me ha producido una mezcla de respeto y curiosidad. Al cruzar la puerta oxidada, un viento frío comenzó a soplar, llevando consigo un susurro apenas audible. Ignoré el escalofrío que recorrió mi espalda y seguí caminando entre las lápidas, leyendo nombres y fechas. Me detuve frente a una tumba que parecía más reciente que las demás. La inscripción en la lápida decía, Ana María, fallecida el 31 de octubre, descansa en paz. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El viento había cesado y todo estaba inquietantemente en silencio. Decidí que era hora de regresar a la posada, pero al dar el primer paso, escuché claramente una voz femenina susurrar mi nombre. Me quedé paralizado, intentando racionalizar lo que acababa de escuchar. El miedo empezó a apoderarse de mí cuando el susurro se repitió, esta vez más cerca. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia la salida del cementerio, con el sonido de mis propios pasos resonando en la oscuridad. De regreso en la posada, traté de sacudirme la sensación de haber sido seguido. Le pregunté a doña Rosario si había alguien más en el cementerio, pero ella negó con la cabeza, asegurándome que el lugar siempre estaba vacío a esas horas. Intenté descansar, pero mi mente no dejaba de pensar en la voz que escuché. Me dije a mí mismo que probablemente había sido mi imaginación, una mezcla de cansancio y el ambiente lúgubre del lugar. A la mañana siguiente, decidí explorar más el pueblo, pero no podía dejar de pensar en lo sucedido. Pregunté a algunos vecinos sobre la tumba de Ana María, pero nadie parecía querer hablar del tema. Finalmente, un anciano me contó que Ana María era una joven que había desaparecido misteriosamente hace muchos años. Según la leyenda local, se decía que su espíritu vagaba por el pueblo, buscando venganza por su muerte injusta. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, no pude evitar sentir una presencia en la habitación. El mismo susurro que había escuchado en el cementerio volvió, pero esta vez sonaba más desesperado. No sabía si era mi mente jugándome una mala pasada o si realmente había algo más en ese pequeño pueblo. Entonces, el silencio se rompió por completo cuando escuché 3 golpes secos en la puerta de mi habitación. Me quedé helado, sin saber si debía abrirla. Con la mano temblorosa, me acerqué y pregunté quién estaba allí, pero no obtuve respuesta. Abrí lentamente la puerta y, para mi sorpresa, no había nadie. Sin embargo, en el suelo, había un pequeño objeto que no había visto antes, un antiguo medallón con una foto de Ana María. Fue entonces cuando entendí que lo que había comenzado como un simple viaje de descanso se estaba convirtiendo en algo mucho más oscuro y peligroso. Después de encontrar el medallón con la foto de Ana María, el miedo se apoderó de mí. No pude dormir esa noche, cada pequeño sonido me ponía los pelos de punta. A la mañana siguiente, decidí hablar con doña Rosario sobre lo que había sucedido. Esperaba que pudiera darme alguna explicación lógica o, al menos, calmar mis nervios. Doña Rosario me miró con una mezcla de preocupación y compasión.
Me llevó a su cocina y me ofreció una taza de té caliente. Con una voz baja y seria, me contó que Ana María era una chica del pueblo que había desaparecido misteriosamente hace décadas. Según ella, algunos creían que fue asesinada, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Los rumores decían que su espíritu no encontraba descanso y que se aparecía a aquellos que se atrevían a perturbar su tumba. Mientras escuchaba, no podía dejar de pensar en la voz que había escuchado en el cementerio y los golpes en la puerta de mi habitación. Algo en la historia de Ana María resonaba profundamente conmigo, como si hubiese una conexión que aún no entendía. Decidí que debía saber más y, a pesar del miedo, regresé al cementerio esa misma tarde. Al llegar, el lugar estaba igual de tranquilo y sombrío que la noche anterior. Me dirigí directamente a la tumba de Ana María. Sentí una extraña sensación de tristeza y melancolía. Entonces, vi algo que no había notado antes, una pequeña inscripción en la base de la lápida, apenas visible por el musgo que la cubría. Limpié cuidadosamente la piedra y leí las palabras, perdóname. Esa única palabra me dejó perplejo. ¿Perdón por qué? ¿Quién la había escrito? Mientras reflexionaba, el viento comenzó a soplar de nuevo y un frío intenso me envolvió. Sentí que alguien me observaba. Me di la vuelta, esperando ver a alguien, pero estaba solo. El susurro de mi nombre volvió, esta vez acompañado de una sensación de profunda tristeza. No era un susurro de amenaza, sino de desesperación. De repente, el viento cesó y el aire se tornó opresivo. En ese momento, vi una figura etérea, una sombra que parecía moverse entre las lápidas. Se acercó lentamente hacia mí, y aunque mi instinto me decía que debía huir, me quedé congelado en el lugar. La figura se detuvo a unos metros de distancia y, por un breve momento, creí ver el rostro de Ana María. No era un rostro lleno de ira o maldad, sino de tristeza y anhelo. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció y el ambiente volvió a la normalidad. Me quedé allí, confundido y aterrorizado, tratando de procesar lo que acababa de ver. No sabía si lo que había experimentado era real o una manifestación de mi propio miedo y culpa. Regresé a la posada, decidido a encontrar respuestas y, sobre todo, a descubrir la verdad detrás del misterioso caso de Ana María. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me sentí observado nuevamente. No había golpes en la puerta ni susurros, pero la sensación de una presencia cercana era innegable. Intenté descansar, pero los eventos de los últimos días no me dejaban en paz. Tenía la sensación de que algo grande estaba a punto de revelarse, algo que cambiaría mi vida para siempre. Pero lo que no sabía era si estaba preparado para enfrentar la verdad. Los días siguientes fueron extraños. Aunque intenté disfrutar del pueblo y sus alrededores, la sensación de inquietud nunca me abandonó. Parecía que los habitantes de San Felipe del Norte sabían algo que yo no, y se mantenían en silencio. Decidí investigar por mi cuenta, yendo a la biblioteca local. Entre libros polvorientos y documentos antiguos, encontré una pequeña colección de periódicos locales que databan de la época de la desaparición de Ana María. El periódico más relevante tenía una nota de hace más de 50 años, donde se relataba el día en que Ana María desapareció. Decía que la joven había salido a caminar por el bosque cercano y nunca volvió. Se mencionaba a un joven del pueblo, Andrés, como su novio en ese momento, quien había sido el último en verla con vida. Sin embargo, Andrés también desapareció poco después, y los rumores indicaban que había huido del pueblo por alguna razón desconocida. Lo más inquietante fue encontrar una pequeña nota al pie del artículo, que mencionaba el hallazgo de una carta en la habitación de Ana María. Esa carta nunca se hizo pública, y parecía que había sido guardada por las autoridades locales. La nota terminaba con una mención a un tal padre Esteban, el párroco de la iglesia del pueblo, quien había estado muy involucrado en la búsqueda de Ana María. Decidí que debía hablar con el padre Esteban,
si es que seguía vivo. Fui a la iglesia y, para mi sorpresa, allí estaba, un hombre anciano pero con una presencia imponente. Cuando le mencioné a Ana María, su expresión se tornó seria. Me invitó a su despacho y cerró la puerta. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado, me dijo con una voz grave. Pero yo insistí, mencionando la carta y mi deseo de saber la verdad. El padre Esteban suspiró profundamente y me entregó una copia de la carta, advirtiéndome que lo que contenía no era fácil de digerir. Me retiré a mi habitación con la carta en mano. Al abrirla, me encontré con una caligrafía elegante y antigua. La carta empezaba con un tono melancólico, describiendo la vida de Ana María en el pueblo, su amor por Andrés, y sus esperanzas y sueños. Sin embargo, pronto el tono cambiaba a uno de desesperación. Ana María confesaba que estaba embarazada, algo que había mantenido en secreto por temor a las repercusiones sociales. En aquellos tiempos, un embarazo fuera del matrimonio era un escándalo y una desgracia. La carta también revelaba que había recibido amenazas anónimas, exigiendo que dejara el pueblo o enfrentaría consecuencias terribles. Ana María mencionaba que Andrés había intentado protegerla, pero él también había comenzado a recibir amenazas. Finalmente, la carta terminaba con una súplica: si algo me pasa, busquen la verdad. No puedo dejar que mi hijo pague por mis errores. La revelación fue un golpe duro. Comprendí que Ana María y Andrés habían sido víctimas de algo mucho más oscuro de lo que parecía. Decidí buscar más respuestas, esta vez centrándome en las personas que podrían haber estado involucradas en esos eventos. Volví a hablar con doña Rosario, quien, aunque inicialmente reticente, finalmente me confesó que su abuela había sido amiga cercana de Ana María y que siempre creyó que algo terrible le había pasado a la joven. Con la nueva información, comencé a entrevistar a los pocos ancianos que quedaban en el pueblo y que podrían recordar esos eventos. Un nombre surgió repetidamente: don Manuel, un hombre influyente en la época, conocido por su carácter autoritario y su desprecio por cualquier escándalo. Según los rumores, don Manuel había tenido un interés especial en Ana María y no veía con buenos ojos su relación con Andrés, quien era de una familia más humilde. Un anciano, que prefirió permanecer en el anonimato, me contó una historia escalofriante. Don Manuel, aparentemente, había sido visto con un grupo de hombres llevando a Ana María hacia el bosque la noche de su desaparición. Nadie había tenido el valor de intervenir o investigar más, debido al poder que don Manuel ejercía sobre el pueblo. Además, el anciano mencionó un lugar en el bosque, un viejo cobertizo abandonado, donde supuestamente se llevaban a cabo reuniones clandestinas. Decidí que debía visitar ese lugar. Al día siguiente, me adentré en el bosque, guiado por las indicaciones vagas que había recibido. El camino era difícil y enmarañado, como si la naturaleza quisiera ocultar algo. Finalmente, llegué al cobertizo. La estructura estaba en ruinas, cubierta de musgo y enredaderas. Al entrar, encontré restos de mobiliario viejo y documentos descoloridos. Pero lo más inquietante fue encontrar una caja metálica escondida bajo unas tablas sueltas. Dentro de la caja había varios papeles, pero lo que más me llamó la atención fue una fotografía antigua. En ella aparecían don Manuel y varios hombres, incluyendo al padre Esteban, rodeando a una joven mujer atada a una silla. Era Ana María. El horror de lo que vi fue indescriptible. Quedaba claro que había sido víctima de un ritual o algo aún más oscuro. Sabía que tenía que llevar esta evidencia a las autoridades, pero también temía por mi propia seguridad. Había desenterrado un secreto que muchos preferirían mantener oculto. Decidí confrontar al padre Esteban con la evidencia que había encontrado. Volví a la iglesia, esta vez con una determinación que no había sentido antes. El sacerdote, al ver la fotografía, se mostró visiblemente perturbado. Me confesó que había estado presente en ese terrible acto,
pero afirmó que había sido coaccionado por don Manuel y los otros hombres poderosos del pueblo. Según él, habían realizado un ritual de purificación para proteger al pueblo de lo que consideraban un pecado y una amenaza. El padre Esteban admitió que había sido cómplice por miedo, y que esa culpa lo había perseguido durante toda su vida. Me contó que, tras la desaparición de Ana María, Andrés había intentado vengarla, pero había sido silenciado por los mismos hombres. Esa fue la última vez que se supo de él. El sacerdote, lleno de remordimientos, me pidió que no revelara su participación, pero también me dio un consejo: debía hablar con la hermana de Andrés, quien aún vivía en el pueblo y podría saber más. Visité a la hermana de Andrés, doña Marta, una mujer anciana pero aún llena de vida. Me recibió con desconfianza, pero al mencionarle a su hermano y a Ana María, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me confesó que siempre había sabido que algo terrible había sucedido, pero que había sido amenazada para que guardara silencio. Marta me contó que Andrés había descubierto pruebas de los crímenes de don Manuel y su grupo, y que había dejado esas pruebas en un lugar seguro antes de desaparecer. Me dio una dirección, un pequeño cobertizo en el borde del pueblo, donde supuestamente Andrés había escondido las pruebas. Decidí ir allí de inmediato, con la esperanza de encontrar algo que pudiera finalmente revelar la verdad y hacer justicia. El cobertizo estaba en mal estado, claramente abandonado durante años. Al entrar, encontré cajas llenas de papeles y objetos personales. Busqué entre ellos con desesperación, temeroso de que alguien pudiera interrumpirme. Finalmente, encontré un diario, aparentemente escrito por Andrés. En sus páginas, detallaba su relación con Ana María, sus planes de escapar del pueblo y las amenazas que habían recibido. Lo más impactante fue leer la última entrada del diario. Andrés describía cómo había descubierto que don Manuel y su grupo practicaban rituales oscuros para mantener su poder e influencia sobre el pueblo. Estos rituales, según Andrés, involucraban sacrificios humanos y se llevaban a cabo en el cobertizo del bosque. Ana María había sido una de sus víctimas, un sacrificio para apaciguar a los espíritus y mantener el orden en el pueblo. Llevé el diario conmigo, decidido a entregarlo a las autoridades. Pero al salir del cobertizo, me encontré con un hombre que parecía haber estado esperándome. Era uno de los descendientes de don Manuel, y no parecía estar allí para charlar amigablemente. Me dijo que sabía lo que había encontrado y que sería mejor para mí y para todos si olvidaba lo que había visto y me marchara del pueblo. La amenaza era clara. No podía simplemente marcharme y dejar que la verdad se mantuviera oculta. Sabía que debía hacer algo, pero también estaba consciente del peligro que corría. Decidí quedarme una noche más en la posada y planear mis próximos pasos. Mientras intentaba dormir, escuché pasos fuera de mi habitación. El miedo volvió a apoderarse de mí. Al abrir la puerta, no vi a nadie, pero encontré una nota deslizada por debajo. La nota era una advertencia. Me decía que no interfiriera en los asuntos del pueblo y que mi presencia ya no era bienvenida. Sabía que no podía quedarme mucho tiempo más, así que decidí que al amanecer iría a la estación de policía en el pueblo vecino, donde quizás encontraría a alguien dispuesto a escucharme y actuar. Antes de salir, fui a la iglesia una última vez para hablar con el padre Esteban. Lo encontré rezando solo en la nave principal. Le mostré el diario de Andrés y le conté todo lo que había descubierto. El sacerdote, con lágrimas en los ojos, me pidió que lo entregara a las autoridades y que buscara justicia, incluso si eso significaba exponer su propia culpabilidad. Me dio su bendición y me deseó suerte. Salí de la iglesia con el diario en mano, pero no estaba solo. Al llegar al pueblo, vi a varios hombres, claramente enviados por la familia de don Manuel, vigilando cada uno de mis movimientos. Sabía que tenía que ser rápido y cuidadoso si quería salir de allí con vida y con la evidencia. Con el diario escondido en mi mochila, caminé con calma hacia mi auto. Mis manos temblaban,
pero intenté mantener la compostura. Encendí el motor y conduje lentamente hacia la salida del pueblo. Al ver en el espejo retrovisor, noté que un par de vehículos me seguían de cerca. Mi corazón latía aceleradamente y mi mente estaba en alerta máxima. Tenía que deshacerme de ellos de alguna manera. Conduje hacia un camino secundario que llevaba al bosque, esperando perder a mis perseguidores. Aceleré, sintiendo el coche rebotar por el terreno desigual. Los vehículos detrás de mí también aumentaron la velocidad, pero finalmente logré perderlos en una curva cerrada. Me detuve un momento para recuperar el aliento y pensar en mi siguiente movimiento. No podía ir directamente a la policía del pueblo vecino, sería lo primero que mis perseguidores pensarían. Decidí ir más lejos, a una ciudad donde pudiera encontrar un abogado y asegurarme de que la información llegara a las autoridades adecuadas. Sin embargo, antes de partir, tenía que asegurarme de que el diario y toda la evidencia estuvieran a salvo. Conduje hasta un motel en las afueras de la ciudad más cercana. Alquilé una habitación y, con manos temblorosas, escribí una carta detallando todo lo que había descubierto. Puse el diario y la carta en un sobre y lo envié a un periodista de confianza que conocía desde hace años. Sabía que él podría ayudarme a sacar la verdad a la luz sin comprometer mi seguridad. Pasaron unos días en los que apenas pude dormir. Los nervios y la constante sensación de estar siendo vigilado me mantenían en vilo. Finalmente, recibí una llamada del periodista. Había recibido el sobre y estaba trabajando en una historia que revelaría todos los horrores ocultos en San Felipe del Norte. Sentí un alivio momentáneo, pero sabía que la batalla aún no había terminado. El artículo fue publicado y causó un gran revuelo. Las autoridades locales no pudieron seguir ignorando lo que había sucedido. Se inició una investigación y varios de los hombres involucrados, incluyendo algunos de los descendientes de don Manuel, fueron arrestados. El padre Esteban se entregó voluntariamente y confesó su participación, esperando expiar sus pecados de alguna manera. El pueblo de San Felipe del Norte quedó marcado por la revelación de los crímenes cometidos. Muchos de los habitantes se sorprendieron y disgustaron al descubrir la verdad sobre lo que había sucedido hace tantos años. Sin embargo, para algunos, fue un alivio que finalmente se hiciera justicia, y que las almas de Ana María y Andrés pudieran descansar en paz. Me quedé en la ciudad por un tiempo más, esperando que la situación se calmara y que el pueblo pudiera empezar a sanar. Durante ese tiempo, recibí varias amenazas anónimas, pero no me dejé intimidar. Sabía que había hecho lo correcto y que, aunque había arriesgado mucho, había ayudado a traer la verdad a la luz. Después de que todo se calmó, decidí regresar a San Felipe del Norte, aunque solo fuera para cerrar ese capítulo de mi vida. Caminé por las calles que una vez me habían parecido tan tranquilas, ahora teñidas con el conocimiento de los horrores que habían ocultado. Fui al cementerio y dejé una flor en la tumba de Ana María, una pequeña muestra de respeto y reconocimiento por su sufrimiento. Visité la iglesia y encontré al padre Esteban, ahora un hombre mayor y frágil, pero con una cierta paz en sus ojos. Me agradeció por lo que había hecho y me pidió que no olvidara la importancia de la verdad y la justicia. Me despedí de él, sabiendo que había hecho lo correcto, incluso si había sido doloroso. Finalmente, me dirigí a la salida del pueblo, sabiendo que probablemente nunca volvería. San Felipe del Norte era un lugar hermoso, pero también estaba lleno de recuerdos oscuros y secretos. Mientras conducía por el camino de regreso, no pude evitar sentir una mezcla de alivio y tristeza. Había desenterrado verdades terribles, pero también había liberado a las almas atrapadas en el pasado. Ahora, con todo dicho y hecho, puedo continuar con mi vida, llevando conmigo la lección de que la verdad, aunque dolorosa, siempre debe ser revelada. Y aunque San Felipe del Norte es solo un pequeño punto en el mapa, para mí siempre será el lugar donde descubrí la fuerza de la verdad y la importancia de enfrentar nuestros miedos, no importa cuán oscuros puedan ser.